Ya los saludo nuevamente, muy buenos días. Estamos tremendamente contentos como equipo de recibir a una gran cantidad de público que imagino están interesados en conocer cuál es la potencialidad que tienen las distintas especies frutícolas. Créanme que hemos hecho un trabajo bastante arduo con el equipo de Araucanía Frutícola. Hoy día hemos convocado a 9 especialistas que van a hablar de distintas industrias, de distintos modelos de comercialización, y 4 de ellos son profesionales de nuestro programa que han estado con ustedes, que han estado en terreno y que de alguna manera conocen la realidad. No cabe ninguna duda que estamos viviendo momentos difíciles, no solo en la agricultura, sino en todas las industrias. Estamos viviendo momentos de reorganización, estamos viviendo algunos momentos de cambio, donde tenemos que reflexionar muy bien respecto al negocio donde nosotros nos vamos a instalar. Y en ese sentido, hoy día creemos que nosotros, los profesionales, tanto nosotros como los profesionales que están en las distintas unidades operativas de INDAP, de la Corfo, tenemos una tremenda responsabilidad de poder analizar y poder asesorar bien a los agricultores para que ellos puedan tomar las mejores decisiones. Y en ese sentido hemos desarrollado un trabajo que cada uno de los profesionales van a desarrollar con números, donde hemos evaluado la rentabilidad de cada uno de los modelos de negocio, de los modelos de negocio más importantes, y donde queremos entregarles cuáles son las claves principales de los distintos modelos de comercialización, de las distintas especies, cuáles son las especies más importantes, cuáles se acercan más a la agricultura familiar campesina, cuáles son las que tienen más potencial respecto a agricultura más empresarial. Y nuestra idea es dejarles mensajes positivos, pero también dejarles mensajes que podamos poner la pelota al piso, donde podamos ver que la realidad no es tan fácil, que está cambiando permanentemente. Por lo tanto, espero que estas 9 jornadas, 9 charlas sean provechosas para ustedes y nos vamos a esforzar para que así sea. Agradecer también al gobierno regional por la oportunidad que nos da de poder tener un programa que pueda ser con cobertura regional, que tenga un horizonte de tiempo largo donde podamos trabajar no solo en la etapa de transferencia tecnológica, sino también en la etapa de investigación, donde nosotros tenemos muchas dudas respecto a cuáles son las curvas productivas, cómo se adaptan las especies, y esas respuestas nos van a permitir bajar, por cierto, los niveles de incertidumbre para que ustedes puedan hacer proyectos frutícolas que sean mucho más competitivos. Después de esta larga introducción, vamos a ver si funciona. Bueno, como bien decía Humberto, vamos a hablar de comercialización y tendencia de mercado en este fin de etapa. Bueno, nos planteamos como título desafíos productivos y comerciales para la industria de arándano y frambuesa. Cuando hicimos el programa yo pedí que por favor estuviera ojalá 40 o 45 minutos, porque creo que esta es una industria tremendamente importante para la agricultura familiar campesina. Es una industria que probablemente es la primera entrada que tiene un agricultor que no es fruticultor hacia la fruticultura. Por lo tanto, vamos a tratar de tomarnos todo el tiempo que se pueda para poder explicar lo mejor posible cuál es el potencial que tiene esta industria. Les pido disculpas porque hay harto número, harto gráfico que voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda, y después van a venir las preguntas por si no quedan claras algunas cosas. Vamos a hacer un pequeño recorrido respecto al estado actual de la industria del arándano. ¿En qué estamos en la industria del arándano? Sabemos que los mensajes no son muy alentadores, y sobre todo de lo que pasa cuando hay poca información o cuando la información no es bien leída. En general uno se encuentra con colegas, con profesionales, con agricultores y dicen, no, si el arándano murió, no, si el arándano va de salida, no, si el arándano no es negocio. O sea, hoy día, en todas las conversaciones que tenemos respecto a la industria del arándano, pasa a ser como una industria que va en retirada. Y cuando uno empieza a leer la información y empieza a tratar de entender los datos,
lo primero que aparece es que uno dice, ¿qué es lo que pasó? ¿El arándano no tiene mercado o dejamos de ser competitivos? Yo creo que ese es finalmente la disyuntiva que tenemos y que hay que ver. ¿El arándano tiene o no mercado? ¿Se dejó de vender el arándano? ¿Ya no están consumiendo arándano los consumidores de todo el mundo? Vamos a echar una mirada a los datos y les voy a tratar de responder primero a esta pregunta. ¿Cuál es la situación actual? Sin duda, esta es la temporada más compleja de todos los años. Ahí está, 87.530 toneladas, muy lejos de las 117.000 toneladas que vendimos el 2017, es decir, hay 50.000 toneladas menos de fruta que hemos vendido, y eso significa muchas cosas, digamos. Significa que han habido huertos que se han arrancado, ¿cierto? Han habido huertos que han dejado de operar. Hemos visto colegas que han quedado sin trabajo, profesionales que han tenido que reinventarse a otra industria. Ha sido un momento duro para esta industria. Fíjense que empezó el 2021-2022, tuvimos una baja de un 9%. Ya el 2022-2023 una contracción del 18%, y bueno, y aparece aquí este huerto de Perú, donde fíjense que el 2013 Perú producía menos de 3.000 toneladas, y el 2023, o sea, 10 años después, Perú se transforma en el mayor exportador mundial de arándano con 285.000 toneladas. El último año, Perú creció 50.000 toneladas. ¿Cuáles son las ventanas? Ventanas crecientes, ofertas de Perú en las ventanas tempranas, México, Marruecos, a los principales destinos, que coinciden con las fechas de inicio y de término. Y aquí es donde aparece la primera oportunidad al sur de Chile. O sea, Chile es muy mal competidor en las ventanas de inicio de producción, estoy hablando de octubre, noviembre y parte de diciembre, y desde fines de febrero, marzo y abril. Pero nosotros justamente, la región de la Araucanía y el sur de Chile, están en una ventana aún muy interesante para la producción de arándano. Esa es una muy buena noticia, ¿ya? Porque Perú no es competitivo en las ventanas donde nosotros producimos fruta. Sin duda que va a seguir un periodo de ajuste, que va a ser de 2 o 3 temporadas más, probablemente va a seguir cayendo las toneladas. Aquí está esta tabla que muestra, en definitiva, si uno mira la última columna, Chile baja un 18%. No sé si tienes otro que pueda apuntar porque... Y Perú crece un 30%, es decir, como les decía, Perú creció 50.000 toneladas y es posible que este año crezca 50.000 toneladas más. Ahora, si lo miramos desde un punto de vista más optimista, nosotros podemos ver, fíjense, el 2013-2014 se exportaban en el hemisferio sur 105.000 toneladas. 10 años después estamos exportando 555.000 toneladas. ¿Qué significa eso? Eso significa que la demanda de arándanos crece en forma significativa. Fíjense, de 105, o sea, prácticamente en 10 años, el consumo, la demanda de arándanos ha crecido 5 veces. Por lo tanto, ahí está la primera respuesta. O sea, ¿no hay mercado para el arándano? Sí hay mercado para el arándano. Probablemente nosotros hemos perdido competitividad y ese mercado que crece, alguien lo está tomando. Vamos a analizar este gráfico que tiene bastantes cosas, pero lo primero, fijarse en las barras rojas, que las barras rojas son los envíos semanales que tiene Chile. Aquí tenemos noviembre, la semana 52, estamos hablando 50, 52, diciembre, y ya viene enero y febrero. ¿Qué es lo que vemos acá? Que Perú, que está en amarillo, la gran producción de Perú, el 80 o el 90% está fuera del lugar donde nosotros producimos. Y si nosotros vemos los precios de Chile en la barra roja,
justamente en este momento, después del pic nacional de producción, empiezan a subir los precios. Eso es muy interesante para nosotros, porque vamos a mantener al menos ventanas de buen precio que no van a seguir bajando y probablemente van a subir. Si nosotros lo miramos desde el punto de vista mundial, ¿cómo crece el consumo? El 2012 teníamos 292.000 toneladas, el 2015 pasamos a 373.000, 2018 545.000, 2021 848.000 toneladas, y el volumen, o sea, lo que se vende en el mundo, lo que se transa en arándanos son cerca de 900, casi 1 millón de toneladas de arándanos. O sea, estamos hablando de que hoy en día el arándano sigue siendo la superfruta que es. Es una fruta que representa un halo de salud, que las personas quieren consumir, que se adapta a los nuevos estilos de vida, que se adapta a los consumos donde ya no tenemos la posibilidad de ir a almorzar a la casa y forma parte de los snacks. Eso es lo que está diciendo. O sea, mercado del arándano tenemos. Siguiendo con las buenas noticias, o al menos la parte medio llena del vaso, nosotros tenemos poca oportunidad en Estados Unidos. Estados Unidos fue un mercado tradicional nuestro, pero hoy día tenemos poco espacio porque ese espacio lo completa prácticamente Perú y no somos competitivos. Pero sí los mercados que son interesantes para nosotros, y hablaba con los gerentes de las exportadoras y me decían, hoy en día estos son los mercados donde nosotros, si tenemos buena calidad y tenemos un producto que sea de buena condición y buena capacidad viajera, es donde está creciendo más. Si ustedes ven, Norteamérica está creció un 8% en la última temporada, pero estos mercados siguen creciendo mucho más, que son los mercados tradicionales de Chile. Por lo tanto, un mensaje bastante optimista desde el punto de vista del crecimiento del mercado. Es bastante pesimista desde otro punto de vista, que es que llevamos más de 10 o 12 años hablando de calidad y la calidad de Chile mejora muy poco a través del tiempo. Vamos a hacer ahora la mirada a la frambuesa. Vamos a ver el estado actual de la frambuesa. Vimos el del arándano y después vamos a hacer un pequeño estudio de caso donde vamos a ir viendo cuál es la rentabilidad a costo de cada una de las industrias y cuáles serían los potenciales. El negocio de la frambuesa congelada, fíjense, Chile. Fuimos el principal exportador de frambuesa el año 2010 con 132 millones de dólares y casi 45.000 toneladas. ¿Qué ha pasado con la frambuesa en los últimos 10 años? Fíjense cómo ha ido disminuyendo en valor. Solo se han transeado 77 millones de dólares, pero la caída más espectacular tiene que ver con la caída en toneladas. O sea, hoy en día Chile está muy lejos de ser el principal exportador de frambuesa y solo produce 16.000 toneladas. ¿Qué creen que pasó? ¿Por qué la frambuesa cayó a ese nivel? La frambuesa, todos los negocios frutícolas, tanto el arándano como la frambuesa son cíclicos, pasan por periodos cíclicos. Hoy día el arándano probablemente está pasando por un ciclo bajo, pero no tengo duda que en el tiempo ese ciclo va a tender a cambiar. La frambuesa pasó exactamente lo mismo. El año 2011 los agricultores no sabían si cosechar o no cosechar la frambuesa porque el precio no era capaz de sostener el costo de operación. Y ahí se arrancaron muchos huertos, muchísimos huertos. Y ese arranque de huerto que teníamos cerca de 18.000 hectáreas, hoy en día bajamos extremadamente por el precio. Pero hoy en día nuevamente el ciclo empieza a cambiar. Empieza a cambiar y ver que los precios están interesantes, que hay una demanda mundial que crece y que hay un abastecimiento que es bastante bajo y Chile nuevamente tiene oportunidades en la frambuesa. Ahí están los principales mercados, las flechas, cierto, que son más anchas, significa que el mercado es mucho más interesante o mucho mayor. Ahí están las fracciones en color amarillo, fíjense, el color amarillo dice que es un 20 o 50%. Estados Unidos y Canadá nos compran entre un 20 y un 50% de la fruta. Y ya los otros mercados son menos interesantes, pero sí es muy importante, extremadamente importante diversificar los mercados, que estén diversificados, que se puedan comprar en distintas partes.
Este gráfico es bien interesante porque es un gráfico de burbuja y lo único que quiero que vean del gráfico de burbuja es el color amarillo. Primero, aquí está Estados Unidos y aquí está Canadá. Estos son los principales socios de Chile, pero el color amarillo, que es el color esperanza, dice que el crecimiento de las exportaciones de Chile para Chile hacia el país socio, o sea, lo que nosotros le vendemos a estos países, es menor que el crecimiento que han tenido las importaciones de estos países. O sea que estos países quieren más fruta y Chile no es capaz de abastecerla. Eso es lo que dice este mercado. Y en los últimos 5 años crece alrededor de un 20 a un 30% esta industria. La industria de la frambuesa necesita más frambuesa. Estados Unidos necesita más frambuesa, Canadá necesita más frambuesa, que son nuestros principales socios. A diferencia de nosotros, donde la producción cayó de 50.000 toneladas a 15.000 toneladas, fíjense cómo está la evolución de la producción mundial. Algo quiere decir eso, o sea, el 2010 teníamos 373.000 y ya estamos en 600, 700.000 toneladas. O sea, esta es la prueba de que el consumo de frambuesa sigue creciendo en el mundo. ¿Cuáles son las conclusiones finales? Y incluso copié la diapositiva de Antonio Domínguez, que es el director de Chile Alimentos por largos años, que tiene una vasta experiencia don Antonio en este tema, por lo tanto es una voz bastante autorizada para decir esto. Frambuesa, mercado con apetito, precios históricamente altos, espacio para crecer con las variedades correctas, un manejo responsable de Drosophila Suzuki, inocuidad alimentaria, ya lo comentaba Humberto, China como potencial de mercado. Algunos comentarios de lo que estamos viviendo hoy día en el rubro de frambuesa. Según la Asociación Gremial de Viveros, se ha visto un aumento importante en la demanda de plantas. El 2019 se calculaba una venta total de 600.000 plantas. Hoy, dice Novaberry, quienes son los que producen las variedades santas y variedades tradicionales, nuestro vivero tiene una capacidad y no logramos cubrir toda la demanda. Una buena parte de los productores que están optando por la frambuesa son pequeños. Esa es una tremenda noticia. Con superficie entre media y 2 hectáreas. Pero aquí viene la amenaza. También se está produciendo el ingreso de agricultores con proyectos grandes, de 10 a 15 hectáreas, enfocados en la zona sur y que buscan mecanizar las cosechas. Y es por eso que vamos a hacer este estudio de los modelos de comercialización. ¿Qué significa producir frambuesa con cosecha manual? ¿Y qué significa producir frambuesa con cosecha mecánica? ¿Cuáles son las oportunidades que tienen ambos modelos de comercialización? Eso es lo que nos vamos a enfocar justamente pensando en esto. Las empresas están buscando concentrar la producción para escaparse de los daños que ha provocado la mosca Drosophila, por lo que prefieren variedades no remontantes como Miker, que se concentra en noviembre o diciembre. Muy importante ese mensaje, porque Miker, como ya saben ustedes, es la reina del congelado, pero produce en una ventana muy interesante y en forma muy concentrada. Por lo tanto, esto abre una oportunidad muy importante para la región de la Araucanía, los ríos y los lagos, para producir Miker, una variedad que tiene requerimientos de frío alto y que no se comporta bien en la zona central. Por lo tanto, seguimos viendo a la frambuesa como uno de los rubros, una de las especies o rubros más importantes para nuestra agricultura familiar. ¿Cuál es la situación de la Araucanía? En general, estas son las estadísticas desde el 2007 hasta el 2019. Y ahí tenemos arándanos y frambuesa. Y cuando uno analiza los números y los mira, y dice, oye, la industria del arándano realmente es importante en nuestra región. O sea, estamos hablando de que en nuestra región tenemos 2.000 hectáreas de arándano. Y cuando uno mira la industria de la frambuesa, puede entrar a entender, fíjense el 2007, 449, y el 2019, 200 hectáreas. No hay que confundirse con el hectareaje, porque aquí probablemente hay 200 familias. Hay 239 hectáreas, pero no probablemente, hay 200 familias que están produciendo frambuesa.
Sin duda que es importante. Y aquí tenemos 1.359 hectáreas y llegamos a 2.000 hectáreas. No deja de ser importante el rubro para nuestra región. No es tan fácil decir, no, el arándano no es la alternativa, y se los voy a mostrar. Este es el catastro frutícola de Cirén, que está muy nuevo, y lo único que quería destacar era que si bien hay una tasa de variación de un 31%, es decir, que habían 126 explotaciones de más de media hectárea, el 2022 habían 87, ¿cierto? Hay 150 productores que tienen más de media hectárea de frambuesa. 150 productores. Y si vemos este cuadro, una de las cosas que más interesantes y que pasa muy desapercibida, pero es esto. Fíjense lo que dice el mercado interno. ¿Qué dice aquí? Si nosotros vemos que de estas 825 toneladas que produce la Araucanía, un 20% se destina al mercado interno. Eso es una muy buena noticia porque esta estadística del mercado interno ha crecido significativamente en los últimos 10 años. El mercado interno significaba poco para Chile, era muy poco interesante, pero hoy en día el mercado interno, si ustedes multiplican, ¿cierto?, estas toneladas, ¿cierto?, por el 20% son muchas frutas que están en nuestro mercado, y eso significa que todavía hay espacio para seguir creciendo. Y ahí es donde aparecen las variedades santas, que son muy interesantes para el mercado local, que tiene un espacio. Nos vamos a los modelos de negocio para el arándano, y lo primero que vemos es que actualmente en la Araucanía existen 100 huertos que tienen menos de 10 hectáreas de arándano. Aquí están distribuidos desde Angol hasta Loncoche, prácticamente todos en el valle central de la región, y estuve haciendo llamados telefónicos a los encargados de las exportadoras, a los gerentes, a los agricultores, a los asesores, y les decía, ¿ustedes saben que hay 100 agricultores que tienen menos de 10 hectáreas de arándano en la región de la Araucanía? ¿Qué les decimos hoy día respecto al arándano? ¿Que cierren la cortina? ¿Que se cambien a la frambuesa? ¿Cuál es tu opinión? Y yo creo que las opiniones fueron bastante unánimes, que todos decían que la especialización que hay en el rubro, el mercado que hay y el momento que vive, no es el momento para cerrar cortinas. Todo lo contrario, es un momento para replantearse los huertos, es un momento para tomar decisiones, es un momento para resistir probablemente muchos de ellos, pero es un momento donde no hay que cambiarse. Suena bien, suenan bonitas palabras, pero cuando uno ve la realidad es bastante compleja. Por eso es que quisimos ponerle números a esto, para ver si eso que nos decían, esas opiniones de los gerentes, eran o no las opiniones que tenían un sustento económico. ¿Cuál es la propuesta que nosotros planteamos de desarrollo para la Araucanía en términos de arándano? Primero, apuntar a las ventanas productivas de fines de diciembre con variedades importantísimas como Duke, como variedad Punta Lanza, en enero con Blue Ribbon, Draper, Legacy, Liberty, hasta la tercera semana de febrero. Hay otras variedades, pero estas son las variedades emblemáticas. O sea, en esta ventana de producción, nosotros no nos compite nadie. Por cierto que promover el recambio de variedades, pero que estas variedades sean efectivamente validadas y tengan un margen de certeza en que muestran un alto potencial productivo. Andan muchas variedades en el mercado. Hoy día un agricultor no puede darse el lujo de instalar una variedad que no haya sido validada, que no haya sido probada, que no demuestre que tiene una condición efectiva para viajar, que no demuestre un potencial productivo alto. Por lo tanto, estas son las variedades que van a ser la columna vertebral de esta industria y se van a ir sumando nuevas, pero que todavía están en etapa de validación. Faltan 2, 3 temporadas de datos para poder entrar otras variedades. Condición fundamental: altos rendimientos por sobre 13.000 kilos de fruta exportable, al menos con un 75% de embalaje, de alto calibre y condición. Disminuir la estructura de costos, particularmente la eficiencia y la productividad de la mano de obra en dos momentos clave: en la poda y fundamentalmente en la cosecha.
la pregunta es, cuando uno lee lo que declaran todos los agricultores y las exportadoras, esto es aumentar el rendimiento, bajar los costos, cambiar variedades y tener la mejor calidad para llegar al mercado. Y la pregunta que uno se hace, ¿eso es suficiente? Y créanme que eso no es suficiente aún. Esta industria cambió y lo que hay que hacer es revisar en forma profunda la estructura de costos e ingresos de todo predio y tomar decisiones. Y aquí hay un concepto que lo vamos a acuñar y que lo vamos a hablar durante toda la mañana, que es fundamental revisar la escala de producción requerida para que un huerto sea rentable. No es suficiente con tener probablemente una hectárea de arándanos con 20.000 kilos y costos de 10. Es fundamental recibir cuál es la escala productiva, cuál es la unidad mínima económica para producir arándanos. Lamentablemente, cuando bajan los precios, las unidades mínimas económicas aumentan. Es decir, baja el precio y la unidad, la superficie mínima de arándano a producir es mayor. No significa que el arándano no sea rentable, sino que necesitamos aprovechar la economía de escala y hacer superficies más grandes. Y eso requiere de más inversión, requiere más riesgo, requiere más tener una estructura mucho más grande. Y esa estructura más grande se aleja de nuestra agricultura familiar. Porque inversiones de 6, 8, 10 hectáreas, lo vamos a ver ahí con números, están muy lejos de las posibilidades que tiene nuestra agricultura familiar. Por lo tanto, hoy en día, decir que un proyecto nuevo de arándanos para agricultura familiar no es el momento. Esta industria no está en el momento de hacer un cambio de agricultura tradicional a arándanos para agricultura familiar campesina, porque el tamaño, la unidad mínima económica es muy alta, lo vamos a ver. Como les decía, ¿cuál es la unidad óptima de producción? ¿Cuáles son los umbrales mínimos de productividad? ¿Y cuáles son los umbrales, como decía Humberto, máximos de disminución de costos? Realizamos un estudio de rentabilidad para determinar el tamaño mínimo de la producción de arándanos bajo supuestos de una curva de producción potencial, de las variedades que le planteé, productividad de mano de obra mínima y costos de operación actualizados para los siguientes escenarios. Fruta fresca, establecimiento de un huerto nuevo con toda la infraestructura, equipos e instalaciones, o sea, a partir de cero. ¿Ya? Solamente el suelo, empezar a construir todo. Ese es un escenario que vimos, ver qué tan rentable o cuál es la unidad mínima que necesitamos para este escenario. Un escenario 2, recambio varietal sobre huerto antiguo con variedades antiguas, pero con toda la infraestructura de producción operativa. O sea, este escenario para los 100 agricultores que tienen menos de 10 hectáreas en la región, ¿qué pasa si ellos hacen su recambio de varietal de un huerto antiguo, ¿cierto? Pero con toda la infraestructura que ya tienen. Tienen el riego, tienen el packing, tienen las buenas prácticas agrícolas, tienen la bodega para los pesticidas, tienen toda la infraestructura. Y el escenario 3 es mover toda esta industria hacia la cosecha mecánica y vender congelado. ¿Es negocio? ¿Es negocio cambiarse a congelado después de que he tenido 20 años de fresco? ¿Es una oportunidad? Esa es la respuesta que queremos dar. Dentro de los supuestos, esperamos que si se va a vender o el modelo de comercialización es fresco, estos son los estándares mínimos. Un 75% de embalaje. Y este es el precio de venta promedio que nosotros creemos que el arándano va a tener en los próximos años. No va a ser más que eso. Y esa es la realidad. O sea, hoy día el arándano va a estar en 2.4, pero no va a salir de esos precios. Esos son los precios. Nos vamos a olvidar de $3, $3.5, eso fue. Y lo fundamental, todo esto se sostiene con productividad. Algo hablaba Humberto del P por Q. Este es el Q, esta es la cantidad. Estos son los estándares mínimos que tiene que tener un huerto de arándano hoy en día, o este es el potencial productivo que debiera tener. Una curva de producción que al año 15 al menos podamos embalar 13.500 kilos de fruta y 4.500 kilos para la venta a ICOEF. Este cuadro es un cuadro de sensibilización del VAN, que es el valor actual neto, que es el rendimiento de un proyecto. ¿Cuánta plata genera ese proyecto una vez que se desarrolla durante 15 años? Y
En esta zona está el precio sensibilizado y en esta zona está la superficie. Entonces hay que buscar un punto de equilibrio entre la superficie mínima y el precio de mercado. Y esto dijimos que iba a ser el precio de mercado. ¿Qué es lo que vemos fundamentalmente? Que si nosotros queremos establecer un huerto nuevo, con toda la infraestructura, equipos e instalaciones, la unidad mínima económica, es decir, la unidad que renta positivo, es 6 hectáreas, a $2.20. Pero está muy lejos de ser la unidad óptima económica, porque probablemente la unidad óptima económica es de 9 hectáreas. O sea, un agricultor que quiera ganar dinero para rentabilizar esa gran inversión, por lo menos tiene que tener 9 hectáreas para que su proyecto sea positivo. O sea, 9 hectáreas de arándanos es el valor mínimo que nosotros necesitamos para la proyección de inversión que necesitamos. Acá está esta es la idea. ¿En qué año? Al año 15, o sea, es cuando uno rentabiliza el proyecto en 15 periodos. ¿Ya? Fíjense, este era un huerto de cero. Este es un huerto donde solo vamos a apostar por el recambio varietal. Evidentemente que la inversión es menor. A los mismos $2.2 por kilo, fíjense cómo cambia la unidad mínima económica. Nosotros podríamos decir que la unidad mínima económica a $2 es positiva la inversión, eso significa que pagamos toda la inversión, el estado de resultado es positivo, pero no ganamos plata. A $2.2, fíjense, estas son las zonas que esperamos para esa producción de 13.500 kilos frescos. Por lo tanto, nosotros podemos decir que 4 hectáreas, no, lo que tenemos que decir es que por lo menos hay que establecer 4 hectáreas de recambio varietal para tener un proyecto que sea rentable. Si alguien quiere hacer recambio varietal con menos de 4 hectáreas, en 15 años no lo va a rentabilizar positivo. Por lo tanto, el piso es desde 4 hectáreas hacia arriba. Fíjense, el agricultor que quiera tomar la decisión de decir, yo tengo el huerto más fresco y me voy a dedicar al congelado, solamente al congelado, no quiero más gente, no quiero mover micro, no quiero, lo único que quiero es cosechar mi fruta, que se vuelva azulado el huerto y una cosecha y lo vendo a la industria, 30, 60 días tengo retorno, no voy a hacer más problemas. Es interesante el modelo, fíjense, pero estos son los niveles de precio, o sea, estamos hablando de 90 centavos de dólar, $1 el kilo, muy lejos de los $2 que significa venderlo fresco. ¿Cuál es la unidad mínima económica? Para poder rentabilizar una máquina es aproximadamente 20 hectáreas, pero la unidad óptima económica son 30 hectáreas. O sea, si yo tengo 30 hectáreas y quiero cambiar todo mi sistema productivo, a cosecha mecánica puedo comprar una máquina y en 15 años puedo hacer un negocio. Es rentable. Pero esa es la unidad mínima económica. Si yo estoy en 10 hectáreas y quiero hacer esto, los resultados económicos van a ser negativos. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que significa la escala? En la medida que la escala crece, en la medida que el huerto crece, los costos fijos son menores, se diluyen, y los costos variables siguen creciendo. Pero lo que duele finalmente, al final del día, es pagar el sueldo, pagar la administración, que son los gastos que se diluyen cuando aumenta la capacidad relevante. Por lo tanto, hoy en día no basta con decir que hay que tener alta productividad y bajos costos. Hay que saber a qué escala relevante estamos produciendo. Ahí está la comparación de los 3 escenarios. Huerto nuevo, unidad mínima económica, 6 hectáreas. Esta es la inversión para las 6 hectáreas. Este es el capital de trabajo. Y este es el VAN, el retorno que tiene este proyecto. Con máquinas, fíjense, la inversión que requiere, o sea, necesitamos comprar la máquina, tener 20 hectáreas establecidas para tener un retorno de 74 millones del proyecto. Y el proyecto de recambio varietal
es el más interesante, por cierto. O sea, si entre cerrar el huerto y hacer recambio varietal, con los supuestos que estamos planteando la unidad mínima económica son 4 hectáreas, fíjense la inversión bastante menor y con un BAM bastante interesante. Hagamos un pequeño análisis de los escenarios, fíjense. Esto sería la estructura de la inversión, ¿cierto? Con un huerto nuevo. En azul están los equipos y maquinaria, la plantación, un porcentaje alto, y las obras físicas. Estamos partiendo de cero. Para 20 hectáreas, el proyecto con máquina, esa sería la inversión, que es fundamentalmente la máquina, porque el huerto está instalado. Y para recambio varietal, fíjense, esta es la inversión que es fundamentalmente plantas. Y aquí en las plantas no hay que equivocarse, porque hay plantas con royalty y plantas sin royalty. Y cuando uno plantea un proyecto de todas las plantas con royalty, créanme que es caro, porque una planta está a 2.000, 2.200 pesos, y una planta sin royalty está a 1.000 pesos. Por lo tanto, hay que entender muy bien el portafolio de variedades. Las variedades que están probadas y que no tienen royalty, sin duda que son parte importante del portafolio de variedades de arándano. Y las variedades nuevas, que tienen royalty y que son importantes, tienen que estar, pero en su justa medida. Por lo tanto, un agricultor hoy día tiene que pagar royalty por una variedad, pero por una variedad probada, por una variedad validada. Y eso es un poco lo importante que está haciendo igual nuestro programa, sin querer darle tanto autobombo, pero en general estamos probando 12 variedades, de las cuales 8 creemos que son importantes porque son de altos requerimientos de frío y que vamos a tener el tiempo de poderlas evaluar en cuanto a productividad y calidad para poderle decir al agricultor, sí, esta variedad usted puede comprarla, se merece que le paguen un royalty porque le va a dar rendimiento económico. Eso es lo que nosotros estamos haciendo como programa. Y esta es la apuesta que hace un agricultor que va a vender a fresco, ¿cierto? Va a apostar a la mayor cantidad de ingresos, y esta es la apuesta que hace un agricultor que va a vender a la industria del congelado. Esta es la curva de ingresos, ¿cierto? De congelado, nos vamos a mover en ingresos de 14 millones y sobre 30 millones en fresco. Y ahí está la respuesta de costo, o sea, nos vamos a mover con mayor costo porque el costo de cosecha manual es muy alto, por lo tanto, fíjense la escala de costos manual y mecánico, por lo tanto, quien quiera apostar a la cosecha mecánica está apostando a hacer una cosecha muy barata, de 40 centavos, de 30 centavos de dólar, para tener costos de operación muy bajos. Esa es la apuesta que hay, pero la limitante que tiene es que tiene que tener por lo menos 20 hectáreas. Este es el periodo de recuperación de la inversión, fíjense. Aquí está la estructura de costo. Este es el periodo de recuperación de la inversión. Yo dije, me cambiaron el gráfico. Con máquina, 8 años, y recambio varietal, 8 años. Con máquina, rentabilizar la máquina es más lento, y el recambio varietal, lo que quiero decir es que la producción, cuando tenemos recambio, es muy baja al comienzo. Entonces, como estamos estableciendo el huerto, la curva de producción tiene un tiempo para poder entrar en una etapa de producción alta, por lo tanto, vamos a necesitar alrededor de 8 años para pagar el proyecto, para pagar esa inversión en nuevas plantas. Por lo tanto, ¿qué significa que esperemos 8 años? Que después de los 8 años, los flujos de caja en el estado de resultados son muy positivos. Entonces, ese es el concepto de invertir. Y para quienes estén produciendo arándano, esto es hoy en día lo más importante que tiene que ver al final de la temporada. ¿Cuál es el estado final de resultados? Nosotros nos planteamos como piso 2.222 dólares por kilo, y estos son los costos unitarios que genera una curva de 18 toneladas al 75%. O sea, estamos hablando de que el máximo costo unitario debería ser 1.38 dólares. O sea, quienes tengan una operación de más de 1.3 dólares, está caro. Y está caro, ¿por qué? Porque probablemente está en esta zona. Gran parte de los huertos están en 10 toneladas al 75% o menos de productividad. Por lo tanto, fíjense lo que pasa con el costo unitario cuando bajamos la producción.
Y es por eso que el P/Q es fundamental en esta industria. Muy importante. O sea, en la medida que bajamos la producción, nos acercamos prácticamente. Producir 1 kilo de arándano nos cuesta prácticamente lo mismo que nos pagan. Por lo tanto, hoy en día, quien quiera producir menos de 10 toneladas, no está en el negocio, fundamentalmente. Conclusiones del estudio: para el mercado fresco no se recomienda el establecimiento de huertos nuevos de arándanos para agricultura familiar campesina, dado la baja rentabilidad y alta inversión y alta especialización que se requiere para alcanzar el potencial productivo. La unidad mínima económica es de 6 hectáreas con baja rentabilidad, la unidad óptima económica es de 9 hectáreas o superior. Para huertos establecidos se recomienda realizar un proceso de recambio varietal. La unidad mínima económica es de 6 hectáreas con una menor inversión y mayor rentabilidad respecto al sistema de cosecha mecanizado. Es fundamental conocer los resultados del estudio de validación de variedades. Ya lo hablamos, resultados productivos y de calidad serán informados durante las próximas temporadas de trabajo del programa Araucanía Frutícola. Esta evaluación de variedades para el sur de Chile también están haciendo los otros programas, por ejemplo, el programa de mejoramiento secoya y hortifrut, y también a través del comité de arándanos están evaluando distintas variedades. Probablemente en evaluación hay 20 nuevas variedades. Y vamos a tener probablemente nuevas variedades para poder hacer recambio varietal en la industria del arándano. 4 láminas más, pero muy importantes. Sé que estoy un poco pasado en el tiempo, pero creo que esta industria de la frambuesa es tremendamente relevante, por lo tanto le vamos a dar un espacio. ¿Cuál es la propuesta de desarrollo para la industria de frambuesa en la Araucanía? Consumo fresco. Hablábamos de que el 20% de la producción de la Araucanía se está destinando al fresco. Promover e incentivar la plantación de variedades santas, con S mayúscula, para tener el mercado local del sur de Chile. Sin duda que las santas son una alternativa y muy importante. Industria del congelado: promover e incentivar la plantación de variedades no remontantes de cortos periodos de producción, particularmente Meeker, Cascade Harvest y Wakefield, para el mercado internacional. Esas son las 3 variedades interesantes que tenemos, que no remontan y que tienen una etapa de cosecha entre diciembre y enero. Cosecha mecánica: por cierto, promover e incentivar la plantación de variedades no remontantes a cosecha mecánica en proyectos asociativos. Lo vamos a ver por qué en proyectos asociativos es una oportunidad la cosecha mecánica. Lo mismo, realizamos el estudio, ¿cierto?, para determinar el tamaño mínimo de producción de frambuesa bajo supuestos de una curva de producción potencial, productividad de mano de obra y costos de operación actualizados para los siguientes escenarios. Aquí está la producción de frambueseros, fíjense que se concentra mayoritariamente en la zona sur, en Angol. Fruta congelada, cosecha manual, establecimiento de un huerto nuevo, o establecimiento de un huerto nuevo con fruta congelada con cosecha mecánica. ¿Cuáles son los supuestos? La tasa de descuento un 12%, estamos hablando de, este es el valor que hoy en día se pagó por 1 kilo de frambuesa, 2.750 pesos más IVA, eso significa $3.4. Esta es la curva de potencial productivo que ha mostrado la frambuesa Meeker en la región de la Araucanía. Este es el piso máximo que hemos visto. Puede ser más, pero lo que hemos visto con agricultores que se han especializado mucho en el rubro, esta es la productividad. Fruta congelada, cosecha manual, lo interesante que es, fíjese, esta es la zona de precios que nos estamos moviendo hoy día. Estamos hablando de que proyectos de 2,5 hectáreas, 3 hectáreas son rentables. Este es el momento para quien quiera entrar a la fruticultura, tiene que entrar en frambuesa. Muchas potencialidades. Unidad mínima económica pequeña porque tiene buenos precios. Pero esos buenos precios, si no se mantiene, entramos a la zona roja. O sea, si bajamos a frambuesas de 1.600 pesos, ya no va a ser el momento de establecer frambuesas. Nuevamente vamos a entrar a unidades mínimas económicas muy altas, con una inversión muy alta. Por lo tanto, el momento de volver a trabajar con frambuesa o de invertir es hoy, no en 5 años más. Porque no tenemos seguridad que los precios altos se van a mantener por muchos años. Fruta congelada, cosecha mecánica, si bien es un negocio bastante interesante, muy interesante, necesitamos darle la mayor capacidad de trabajo a la máquina.
Por lo tanto, si bien la unidad mínima económica es de 37 millones o de 5 hectáreas, la capacidad óptima de trabajo es entre 8 y 10 hectáreas de una máquina. O sea, una máquina cosechera de frambuesa cosecha 8 a 10 hectáreas. Ese es su tope máximo, si trabaja 10 horas al día. Por lo tanto, si usted quiere hacer cosecha mecánica, esta es la unidad mínima económica para que su proyecto sea rentable. Aquí está la comparación, unidad mínima económica manual, huerto nuevo mecánico, 8 hectáreas. Fíjense la inversión que significa la cosecha mecánica. Para esas 8 hectáreas, la inversión para esas 2,5 hectáreas, el capital de trabajo y el van. Ahí está por hectárea. La estructura de inversión, ¿cierto? Huerto nuevo con cosecha mecánica, un gran valor a equipo y maquinarias. Por cierto que hoy en día el costo de las máquinas es altísimo, estamos hablando de 150, 140 millones más IVA de una máquina, lo que es altísimo, lo que significa que todavía hay mucho espacio de mejora para ver si podemos tener máquinas más baratas. Y aquí está, es interesante ver cómo este gráfico, cuando yo les mostré en el arándano, había un gráfico de ingreso para cosecha manual y un gráfico de ingreso para cosecha mecánica. Y aquí tenemos un solo gráfico. Es decir, en frambuesa, si cosechamos a mano o cosechamos con máquina, estamos entrando al mismo modelo de comercialización. Y eso es maravilloso, porque en definitiva lo que pasa es que no es lo mismo vender un arándano a $3 con cosecha mecánica. Nosotros no podemos, porque ese arándano tiene que viajar 55 días. En cambio, la frambuesa se cosecha mecánicamente y rápidamente se congela. Frente a eso, alguien que quiera producir 8 hectáreas con una máquina es un tremendo negocio, porque está postulando al mismo mercado, a estos mismos 38 millones de ingresos para esta unidad por hectárea. Fíjense la estructura de costos, muy similar a lo que significa arándano y frambuesa, pero entrando al mismo mercado, al mismo modelo de comercialización. Los costos directos pasan a ser mucho menores, fíjense, muchísimo menores respecto a lo que es, ¿y dónde está la disminución de costos? Evidentemente en la cosecha y los costos directos asociados a la cosecha y el costo directo del personal. Aquí es donde están los grandes costos fijos. Fíjense el periodo de retorno que tiene la cosecha mecánica. Al 4.º año ya estamos recuperando la inversión, al 8.º año en una cosecha manual. ¿Qué significa? Que tenemos una unidad mínima económica muy pequeña, 2,5 o 3 hectáreas, para que el negocio sea rentable, pero tenemos una estructura de inversión tan alta que necesitamos por lo menos 8 años para pagar la inversión. Finalmente, los comentarios. La frambuesa es el principal cultivo frutícola para la agricultura familiar campesina en nuestra región. En la actualidad es el cultivo más rentable para ser establecido en pequeñas plantaciones. Posee una baja recuperación del capital al producir rápidamente a partir del primer y segundo año, dependiendo de la variedad. Eso es un tema. O sea, al primer y segundo año empieza a producir. Es una interesante alternativa para impulsar el desarrollo asociativo a través de la cosecha mecanizada. Es probable, y con esto termino, que la ventana de buenos precios, no sea tan larga como se espera. El momento de partir en fruticultura es ahora y con frambuesa. Eso sería.